Mi nombre es Martín Marcos, soy profesor del servicio de cirugía, integrante de la cátedra de cirugía de nuestra facultad. Yo voy a estar a cargo de la parte de abordajes a la cavidad torácica. Esto lo mencionábamos hoy, lo tienen también esta misma clase subida. Tienen ahí en la plataforma, pueden acceder mediante un código y una clave. La tienen fraccionada en 3 etapas, si la quieren rever. Bueno, el contenido es el mismo, no sé si alguien ya estuvo viéndola o alguno de ustedes, por si hay un tema en particular que les interesaría preguntar. Cualquier duda que vayan teniendo la pueden hacer a través del chat y si es necesario me interrumpen. Yo ahora no lo estoy viendo el chat, estoy viendo solamente el PowerPoint, pero me pueden interrumpir cuando sea necesario para preguntar lo que sea necesario. Así que Sí, siéntanse no libres te de eso. preocupes, yo te voy pasando las consultas que las hay. Buenísimo. Bueno, entonces, abordaje de la cavidad torácica. Cuando ustedes vean comparativamente con el abordaje a la cavidad abdominal, aquí tenemos la particularidad de que tenemos la exigencia, tal vez, como la mayoría de los abordajes se hacen por toracotomía y a veces se hacen por esternotomía, al abordar por toracotomía hay que ser muy precisos en el espacio en que vamos a seleccionar e ingresar. Para eso hay que tener un conocimiento de, bueno, cuáles son el por qué hacemos estas cirugías, ¿no? Cuáles son las patologías habituales y no solamente el espacio, sino a veces también a qué altura, porque a veces intentamos no hacer toracotomías tan amplias, con el tiempo las hemos ido reduciendo en cuanto a su longitud, para no impactar tanto en los pacientes, entonces no es lo mismo a veces si queremos trabajar, no sé, en el tercio dorsal, en el tercio medio, en el tercio inferior, o en los 2 tercios inferiores, en los 2 tercios superiores. Todo eso, bueno, es parte de la experiencia que uno va sumando de hacer estos casos. Y por otro lado también, que hoy lo mencionábamos, las anatomías. Y bueno, los pacientes felinos son bastante estándar en cuanto a conformación torácica y tamaños. Pero los caninos tenemos mucha variante anatómica por las distintas razas. Podemos operar pacientes de 800 gramos o pacientes de 60, 70 kilos, tórax alargados, tórax en tonel, tórax normales. Entonces todo eso conlleva a, bueno, a pensar a la hora de decidir qué tipo de abordaje realizar. Las cirugías que habitualmente hacemos, yo les hice acá una descripción básica, pueden ser más cosas también, pero para que vean cuál es el estado actual de la cirugía en medicina veterinaria, sacando reconstrucción de pared costal, porque acá estamos hablando de abordaje a cavidad, el motivo por el que generalmente lo hacemos es, porque hacemos un tipo de cirugía a nivel pulmonar, ahí dice lobectomía pulmonar, que tal vez uno que primero piensa siempre son los tumores, pero hay otras causas también, puede ser a veces neumonías mal curadas que hagan que se consoliden los pulmones, pueden llegar a ser algún tipo de bullas, o sea, son como grandes burbujas de aire en el espacio subpleural que pueden generar neumotórax en los pacientes. Hay distintas indicaciones por las que se resecan lóbulos pulmonares. Las patologías del pericardio, la gran variedad de cirugías cardíacas y de los grandes vasos que pueden llegar a haber. Bien, después hay neoplasias y quistes, principalmente en la zona mediastínica, anterior y posterior. A veces puede haber quistes en el saco pericárdico, no es común, pero también los puede llegar a haber. Quistes de inclusión, a veces de la etapa de la embriogénesis. Después el tratamiento cuando pacientes que tienen quirotórax de origen idiopático, hay otras indicaciones. Después algunas situaciones de que haya que hacer cirugía de tráquea o de bronquio, y en algunas situaciones cirugía de esófago torácico, principalmente cuando hay algún tipo de obstrucción que no puede ser resuelta por vía endoscópica. Ustedes ya estuvieron viendo la parte de instrumentación general, cuando se trabaja en cirugía torácica, no para el abordaje se usan instrumentos generales, salvo algo específico que son los separadores costales, pero para trabajar en cavidad torácica a veces necesitamos instrumentos que tengan tal vez cierto tipo de características, no me salía la palabra,
en sus extremos, para poder trabajar en ángulos específicos que a través de una toracotomía que es limitada, a veces nos costaría poder trabajar. Entonces, hay tijeras que vienen con este tipo de ángulos, como ven acá, hay de 90 grados también, y también hay algunas que están diseñadas que tienen ángulos en esta porción, en forma antero-posterior o hacia los laterales. Entonces permiten poder hacer con eso, acceder a sitios, ingresando el instrumento de forma vertical, acceder a otros sitios que están fuera de ese eje de trabajo. Esta es un ejemplo, las tijeras de Potts Smith, pero bueno, hay una gran gama de estas cosas. Después, los mangos de bisturí a veces existen de este tipo, que son un poco más largos, para poder trabajar o hacer incisiones en zonas más profundas. Bien, muchas veces no ingresa nuestra mano en esa cavidad y tenemos que trabajar a través de los instrumentos. Entonces, instrumentos específicos ayudan a eso. Después también las patologías que resolvemos muchas veces requieren suturas delicadas de esos tejidos, sobre todo cuando hay que trabajar a nivel de los vasos, a nivel de cámaras cardíacas, a nivel del esófago, puede ser de un bronquio, bueno, todas esas estructuras, a la hora usamos materiales de suturas delicados y necesitamos portagujas que tengan en el extremo láminas específicas, que son de vidia, tungsteno y distintos materiales, para no dañar esa aguja. Ustedes no la van a ver con sus ojos, es una micro lesión, pero con el portaguja clásico que usamos habitualmente, pero esa micro lesión se traduce al tejido. Entonces, todo lo que es sumatoria de materiales delicados impactan en el resultado final. Después, las distintas variantes de separadores, estos son más de uso pediátrico, no los usamos mucho en medicina veterinaria, por las características del tórax como lo vemos hoy. El que más utilizamos es tal vez el separador costal de fino quieto. Ahí ven un buen ejemplo de su uso. Se está utilizando en una toracotomía, en este caso el cuarto espacio intercostal izquierdo, que como verán es la más habitual. Luego vamos a mostrar un montón de casos clínicos. Pueden ver acá este hidropericardio, ese saco pericardio totalmente distendido. Y bueno, acá hay que hacer una abertura de esa lesión. En pacientes más pequeños, esta es una toracotomía en un felino, lo que ven aquí es el pulmón, aquí está el corazón. Pueden ver que usamos este separador que es el de Weilaner, que también lo usamos para traumatología, ortopedia, para separar vientres, musculares, tendones, principalmente para lo que más lo usamos. Pero bueno, si no contamos con un baby fino quieto, o sea, este muy muy pequeñito, este separador la verdad que lo complementa muy bien. Después algunas pinzas específicas para trabajar en profundidad, que son como todas las líneas de estas. Esta es la marca, el doctor que la diseñó, de Becky, pero puede haber un montón de variantes, yo se las presento como un ejemplo, para manipular esas estructuras delicadas que hoy estábamos hablando. Así como pinzas de mano izquierda, también distintos tipos de clamps, para poder comprimir temporalmente estructuras vasculares o bronquiales. Y estos, bueno, que son mucho más pequeños, los micro bulldog, que se pueden colocar en profundidad, dejarlos temporalmente y luego retirarlos, según cuál sea la práctica quirúrgica que llevar adelante. La pinza de ángulo es fundamental para todo lo que es cirugía torácica, también para otras cirugías, pero para esta en particular, por lo mismo estamos diciendo, hay que trabajar en zonas profundas, hay que disecar muchas estructuras, ya sea vasculares, arteriales venosas, nervios, etc. Y hay que rodearlos para pasar algún tipo de identificador, como puede ser una seda, o para pasar una ligadura. Y bueno, esta pinza nos ayuda muchísimo con ese propósito. Después, dentro de los separadores, estos están muy buenos para trabajar en profundidad, porque bueno, ustedes conocen los Faragher, los clásicos, no podemos trabajar en profundidad, entonces a veces hay que movilizar principalmente lóbulos pulmonares, usamos estos que son los separadores maleables. Se le da la forma que uno quiere y temporalmente lo utilizamos para desplazar lóbulos pulmonares. En ciertas cirugías
de mucha duración o en pacientes de muy gran tamaño, a veces aproximar las costillas en el momento de la síntesis puede generar cierto grado de dificultad, entonces podemos valernos de este instrumento, que es como un aproximador costal. Ahí dice tractor costal, pero creo que aproximador costal sería que cumple la función opuesta, tiene una cremallera igual que el fino quieto, pero una función opuesta al otro, ¿no? El objetivo es aproximar las costillas. Bueno, magnificación, no para esta cirugía solamente, pero bueno, muchas veces para estructuras delicadas ayuda mucho. También el uso de algunos films de este tipo, que son como un adhesivo que vienen con yodo. También, como decíamos hoy, no es exclusivo para la cirugía de tórax, pero bueno, para ciertas cirugías torácicas que van a ser prolongadas en el tiempo, es una barrera más de protección para nuestros pacientes, pero se puede utilizar en cualquier tipo de intervención que lo consideren necesario para ese grado de bioseguridad. Bueno, contar con electrobisturí, siempre la hemostasia meticulosa en los abordajes es fundamental. Y bueno, para la cirugía torácica no deja de ser menor en ese aspecto. Aparte que hay que disecar y seccionar muchos planos musculares, hay muchos vasos perforantes, entonces bueno, una correcta hemostasia colabora de sobremanera en el postquirúrgico de estos pacientes. La sierra oscilante también está dentro de los materiales que hay que disponer en caso de tener que necesitar hacer una esternotomía. ¿Bien? Ustedes ya tuvieron sus clases de materiales de sutura, han tocado todos. Acá, aparte de disponer de los habituales, es importante disponer de polipropileno, que tal vez es el material de sutura más utilizado para la parte vascular, y también de complementar dentro de su arsenal de suturas, disponer de sedas y de poliéster. Con respecto a esta foto, en realidad, a veces cuando hacemos toracotomías, los anestesiólogos nos solicitan bloquear los nervios intercostales. Hoy en día, con todo el avenimiento de los bloqueos guiados por vía ecográfica, hay un montón de bloqueos que hasta son superiores en cuanto a su eficacia. Así que muchas veces, en el momento de preparar al paciente, los anestesiólogos ya los ingresan en el quirófano bloqueados. Pero hay ciertas situaciones en que nos pueden llegar a pedir, en el momento de la toracotomía o en el momento de la síntesis de la toracotomía, que hagamos esta infiltración. Generalmente nos dan de forma estéril bupivacaína, y esta foto está buena porque se ve perfectamente la costilla, y esta es la parte caudal, esto es craneal, ¿no? Entonces, la cara caudal de las costillas recorre el nervio intercostal y la arteria. Entonces, cuando van a punzar acá, bloquean ese nervio intercostal, donde en el espacio que van a hacer la toracotomía, dos anteriores y dos posteriores. Siempre aspirando previamente por el riesgo de inyección endovenosa o intraarterial de la bupivacaína, que es cardiotóxica, podemos tener un accidente. Entonces, como toda inyección intramuscular, en este caso hay que aspirar previamente para asegurarnos de no estar en la luz de un vaso. Drenajes torácicos también tenemos que disponer y manejar su uso, porque luego de una toracotomía, una vez que se hace la síntesis, el tubo hay que dejarlo previamente colocado, hay que retirar todo el aire por la pérdida de la presión negativa del espacio pleural. Entonces el uso de drenajes es fundamental. Acá esta foto la pusimos a propósito para mostrar cuál es el recorrido que tiene este tubo cuando lo colocamos. En líneas generales, lo único que ven ustedes cuando termina la cirugía es esta parte, porque acá se hace una pequeña incisión en piel y desde acá hasta acá va tunelizado por el subcutáneo. Y a esta altura, posterior al área de la toracotomía, ingresa al tórax. Esta parte sería intratorácica. No obstante, esto se lo muestro como ejemplo, porque luego van a tener su clase de drenajes, y ahí lo van a ver en detalle. Entonces, una vez realizado el cierre de todos los planos, se produce el drenaje de ese tórax. Acá en esta foto se ve muy bien lo que queda afuera, lo que queda tunelizado, ahí se ve el salto en el subcutáneo, y
el área donde ingresa, que no es en la zona de la toracotomía, ingresa a posterior, y el recorrido imaginario que le mostramos hoy en la foto anterior. Y finalmente, como finaliza una toracotomía estándar. Fíjense que esta toracotomía es amplia, un abordaje amplio. Cuando posicionamos a los pacientes, podemos usar esto, que es simplemente un tipo de toalla o un tipo de bolsa de arena, bueno, hay distintas estructuras que nos ayudan a arquear a ese paciente y así poder colaborar con la exposición de las estructuras que nosotros, en las que tenemos y queremos trabajar. Bien, entonces este arqueamiento colabora mucho, mucho. Después, como decíamos hoy, va a variar su eficacia según la anatomía del paciente. En un bulldog francés, seguramente, o inglés, mayor aún, va a ser menos eficaz que en este paciente. Bueno, estos son ejemplos de toracotomías. Esto es en cuarto espacio intercostal izquierdo, como les dije hoy. Disculpen por los ladridos, no tengo forma de solucionar. A ver si puedo ir a un sitio con más silencio. ¿Molesta mucho, Ana, el ladrido de los animales? Bueno, o me lo dicen ustedes. No, se escucha, listo, pero listo. Es parte de la vida. Eso es lo que nos toca cotidiano. Sí. O eran los nenes a la mañana o los perros a la tarde. Es así. Bueno, acá estamos en cuarto espacio intercostal izquierdo. Lo que estamos señalando con la pinza es esto, que es un ligamento. Otro aspecto interesante de la foto es este globo que ven acá. En realidad es el esófago, que está dilatado por delante del corazón. Esto que ven acá es la arteria pulmonar, esto blanco. Acá está la rama izquierda de la rama pulmonar. Esto que ven aquí es el nervio vago, el frénico. Y lo que falta acá es la aorta. Hay animales, seguramente lo han estudiado, o bueno, si no se lo presento, tienen discordancia en el desarrollo embriológico de qué arco aórtico involuciona o evoluciona. En este caso, el izquierdo no se ha desarrollado el derecho. Entonces, este es el remanente del conducto arterioso fetal, que comunica en la circulación fetal la aorta con la arteria pulmonar. Entonces, al cerrarse en el nacimiento se forma un ligamento, eso es lo natural. El problema de tener la aorta en el otro lado genera una constricción a nivel esofágico. Esta es una causa bastante habitual de cirugía. Bien, acá estamos haciendo toda la disección de las estructuras para poder buscar ese ligamento, luego vamos a dar una foto por seccionarlo y liberar la constricción. Otro de los ejemplos es, también en cuarto espacio intercostal, similar pero distinto en cuanto a la patología, o sea, involucra el conducto arterioso, pero la diferencia es que en este caso la aorta está del lado izquierdo, la arteria pulmonar siempre está en su lugar, pero lo que ha sucedido aquí es que no se cerró el conducto arterioso, entonces se llama conducto arterioso persistente. En vez de un ligamento como debía ser, hay una comunicación de flujo sanguíneo entre la aorta y la arteria pulmonar. Entonces esto es una de las causas más frecuentes, es la principal causa de cirugía, indicación de cirugía cardiovascular en pequeños animales, dentro de las patologías. Actualmente este tipo de patología, no todos los ductus tienen la misma anatomía, hay 4 variantes anatómicas o de subtipos en cuanto al ancho, conformación, direccionamiento, pero hay un grupo que se pueden resolver mediante cateterismo, ¿bien? Con un dispositivo de oclusión endovascular. Bueno, acá pueden ver el anillo que estaba comprimiendo. Fíjense que es bien un ligamento. Este no es el anterior, este es este de acá, que quedó salteada la foto. Este es la comunicación y este es el ligamento. Está disecado, pueden ver la pinza de ángulo, ven cómo les permite trabajar en forma vertical con la pinza y este ángulo les permite hacer esta disección. Acá está reparada el nervio vago para no lesionarlo y tenerlo identificado. Y ahí ya está realizada la doble ligadura con seda quirúrgica, y ahí se produce la sección para permitir.
Entonces, todas estas cirugías las hacemos por los abordajes de toracotomías intercostales. Esta foto también está muy bien, luego la vamos a ver nuevamente de este ejemplo. Cuando realizamos la síntesis, lo primero que hacemos es aproximar las costillas. En líneas generales se pasa una sutura que ingresa anterior a la costilla craneal y posterior a la costilla caudal. Entonces hacen así. Ingresan con una aguja así, ingresan en el espacio pleural y salen del espacio pleural hacia el espacio intercostal posterior. Entonces hay una opción que es a la costilla caudal, en vez de rodearla por caudal, es perforarla, para que esta hebra, al aproximar las costillas, la tracción no comprima tanto el nervio, ¿bien? Entonces eso bajaría un poquito el score de dolor postquirúrgico. Ya hay trabajos que demuestran que esto tiene menor score de dolor, mejor posoperatorio, menos niveles de requerimientos analgésicos, etcétera, etcétera. Bueno, fotos generales de síntesis de cirugías y toracotomías. Bueno, ahí estamos manejando la llave 3 vías. No me quiero detener mucho en drenaje, llave 3 vías, porque eso pertenece a otro práctico. Está bien presentárselos para que lo conozcan. Bueno, yendo luego a esta introducción, para ingresar a tema, vamos a ir puntualmente al tópico que es abordaje a la cavidad torácica. Cuando tenemos que abordar la cavidad torácica, tenemos que recordar que tiene un continente, es una gran caja ósea conformada por la columna en dorsal, el esternón en ventral y las costillas. Principalmente las mayores toracotomías en el espacio 1 o 2, no se suele realizar porque hasta el miembro anterior. Tal vez lo más anterior que hacemos es una toracotomía en tercer espacio. A veces si hay que trabajar aquí adelante sea necesario ingresar por el esternón o hacer sí, tipo una cérvico-esternotomía. A veces hay que hacer una incisión en el cuello y continuar por acá para trabajar en este espacio. O levantar el miembro y hacer una transección. No son muy habituales las patologías aquí, realmente. Luego vamos a ver una foto de una esternotomía de un tumor ubicado acá en el inlet torácico, pero no es lo habitual. Generalmente, como les dije, las mayores son en cuarto espacio, en las habituales, pero es por la frecuencia de patología. El cuarto, quinto, ahí es donde más trabajamos. Lo más anterior, que yo creo que es habitual, es el tercer espacio, y lo más posterior estaríamos entre el noveno, décimo tal vez, porque sería 12, 11, 10, 9, pero tienen que recordar esto, que el diafragma tiene este recorrido. Entonces una toracotomía aquí atrás estaría limitada a hacer algo muy pequeño aquí arriba, sería algo muy, muy puntual. Generalmente las toracotomías que trabajamos acá atrás van direccionadas a trabajar en la parte dorsal del tórax, en la unión costo-diafragmática, como ven acá. Y en ese receso, acá imagínense que está el lóbulo diafragmático, que generalmente para trabajar en esta parte tenemos que hay un ligamento que lo seccionamos para retraer el lóbulo hacia craneal. De ahí podemos ir ver el esófago en su porción caudal, la aorta más arriba, cava, y vena ácidos y el conducto torácico, que a veces es uno de los motivos por los que hacemos cirugía. Cuando tenemos digilotórax idiopático, que hay que bloquearlo. Si es que no se va a hacer por vía toracoscópica, se puede hacer por vía quirúrgica, junto con la resección del saco pericárdico. Por otro lado, se pueden hacer cirugías de esófago acá. Después, aórticas o de vena cava no es algo habitual, salvo que, bueno, que haya que sacar algún tipo de tumor de mediastino caudal y, bueno, que capaz que haya que considerar desplazar esas estructuras. Entonces, la anatomía a la hora de los abordajes es fundamental. Ustedes tienen su guía de abordaje de cavidad abdominal, todas las variantes y los músculos que tienen que considerar. Bueno, en este caso es lo mismo, vamos a repasarlos. El primer punto dentro de su anatomía descriptiva y topográfica de la región es, luego de decidir piel subcutáneo, lo van a encontrar es el músculo cutáneo, que es muy delgado, muy, muy finito, es el primero que encontramos. Luego nos encontramos con este, que es el más importante de todo el grupo, que es el dorsal ancho.
bien, dorsal ancho, que tiene un gran recorrido. Como les dije, nuestras mayores toracotomías se centran en este. Entonces es evidente que por la dirección que tiene, las toracotomías anteriores nos vamos a encontrar con mayor sección de este músculo y en las posteriores menor. De hecho, a veces en las toracotomías estas posteriores, a veces no lo seccionamos, sino que lo podemos hasta elevar. Pero bueno, es un músculo, es uno de los más importantes. Aquí abajo, que se inserta en la quinta costilla. Realmente esta es la quinta costilla, este es el área de inserción. Entonces nos sirve también en el intraoperatorio cuando ya antes de abordar, mirar el músculo y ya se ve muy clara su inserción. Nosotros antes de la incisión en piel, para calcular por dónde vamos a ingresar, tocando la piel, el paciente obeso es más difícil, tocamos la última costilla y empezamos a contar 12, 11, 10, los espacios intercostales. Una vez que ya incidimos este músculo, volvemos a hacer lo mismo, pero direccionando, pasando nuestra mano por debajo hasta localizar la primera costilla. Damos primer espacio, segundo, tercero, cuarto, quinto. Entonces, con esta segunda reconfirmación es más seguro caer de manera adecuada. A veces nos pasa que hacemos toracotomía y nos damos cuenta que caímos un espacio intercostal antes o posterior. Y es muy poquito un espacio intercostal, pero realmente la incomodidad que genera para trabajar es muy importante. Entonces, hay que chequear bien previamente, mirar bien las radiografías, evaluar bien la patología para decidir el abordaje exacto. Luego del dorsal hasta el serrato, bien, que lo podemos elevar o seccionar. Luego los músculos intercostales, con los nervios que pasan en caudal. Ese es el serrato, ese es el espacio intercostal. Y como les decía hoy, el paquete vascular nervioso discurre en la cara caudal de las costillas, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado de los ejemplos que dimos hoy, que hablamos. Si estuviéramos en clase me podrían contestar, pero bueno, imagino que me dirían. Punción inadvertida cuando hacemos el bloqueo, traccionarlo con la sutura a la hora de la síntesis, ¿bien? Bueno, entonces saber el paquete vascular nervioso nos ayuda a prevenir inconvenientes. Esa es la cara por la que transcurre. Bueno, estos son imágenes de nuestro viejo quirófano. Esto es la cotomía del cuarto espacio intercostal. Era un ovejero cachorro que tenía un ducto gigante. Bueno, incisión en piel, músculo cutáneo, y acá ya se seccionó. El dorsal ancho, fíjense el espesor que tiene, es el más importante, el sardo que ha sido elevado, ¿bien? Dorsal, serrato, intercostal, y ahí pueden ver ya la pleura ahí ya ha sido seccionada, lo que se ve debajo es el pulmón. Acá tenemos otra, ahí se ve bien la pleura. Este es un punto importante, siempre pongo esta foto para recordar, mencionarles, que cuando ustedes hacen un abordaje de cavidad abdominal, una vez que inciden el período, ingresan en la cavidad y no hay inconveniente. En el caso del tórax, la principal diferencia es que, bueno, el espacio pleural es un espacio virtual, que hay una presión negativa, y es lo que mantiene en este momento para todos nosotros la posibilidad de que los pulmones estén expandidos y podamos ventilar. Bien, podamos respirar de manera adecuada. Cuando si ustedes lesionan la pleura, produce el colapso del pulmón. El paciente pierde esa capacidad de expansión. Entonces, es fundamental en este momento, si es que el paciente no está siendo ventilado previamente, que el anestesiólogo tome el control de la ventilación. ¿Bien? Porque el paciente aquí ya no puede ventilar por sí mismo. Bueno, esta es una de las principales diferencias que hay cuando abordamos una cavidad torácica o una cavidad abdominal. Bueno, ahí sí está otras fotos, y acá ya está la toracotomía realizada. Vemos más ejemplos. En este caso estamos mostrando el dorsal. Vamos a ver cómo seccionar. Yo les dije que el dorsal es el más importante, ¿se acuerdan? Y los otros, bueno, son un poquito más livianos. Este músculo discurren aproximadamente unas 4 arterias en esta dirección, y cuando lo seccionamos
puede sangrar eso. Se podría seccionar con electrobisturí. No obstante, muchas veces seccionamos con electrobisturí, igual las arterias pueden sangrar igual, no es que el electrobisturí es mágico. Entonces, para cortarlo con electrobisturí se puede hacer, pero lo ideal es que el paciente esté con despolarizante neuromuscular. Deberían haberle dado al anestesiólogo. Si no, este músculo es muy fuerte y pega unas patadas tan grandes que es muy difícil hacer una sección neta, prolija. Entonces, la opción, a mí me gusta hacerlo así, coloco una tijera y con un bisturí, una tijera por debajo de guía, y con un bisturí voy seccionando el músculo, y a medida que van apareciendo esas pequeñas arterias, les voy colocando pinzas de Hatted y ligaduras. ¿Bien? Una vez seccionado, nos encontramos con el serrato, nuevamente, como habíamos visto hoy. En este caso no lo estamos elevando, lo estamos seccionando. Es el espacio intercostal seleccionado. Y una vez ya seccionado el serrato, nos encontramos con las costas, costilla, 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 espacio intercostal. Bueno, yo les puedo asegurar que ingresar al tórax para resolver X patología no es lo mismo hacerlo acá que acá, porque esta pequeña diferencia genera una dificultad en el abordaje muy importante. Entonces esa es la clave de poder contar bien el espacio. Hay trucos como todo, o variantes. A veces que la patología puede ser que sea muy grande y el inconveniente tenemos que resolver, y por un espacio intercostal no lo podemos lograr, pero a veces lo que hacemos es, ahora vamos a ver ejemplos, o cortamos y se puede sacar la costilla directamente, o se puede cortar aquí abajo y rotar una costilla, que se llama pivot costal, y ampliar el espacio. Son alternativas. Una vez que ya está hecha ahí la toracotomía, colocamos separadores de Farrell para traccionar y separar un poquito para recibir, aquí abajo lo pueden ver, fíjense, ahí está el fino quieto, las valvas del fino quieto, es un fino quieto grande, fuerte, hay que calzarlo ahí está, para poder ingresarlo. Una vez que está, otro punto clave, miren la longitud que tiene esta cremallera, casi se sale de la pantalla. Si ustedes traccionan de esto, que tiene una fuerza impresionante, y lo llevan hasta acá, yo les puedo asegurar que lo van a separar, pero van a fracturar las costillas del paciente. Entonces, esta es una herramienta que hay que manejarla, un instrumento que hay que manejarlo con cautela en ese aspecto, y buscando un abordaje adecuado para resolver lo que necesitamos, no trabajar tampoco en un ojo de cerradura y hacer mal nuestro trabajo, pero también las sobres, o sea, el sobretraccionamiento puede generar problemas posteriores. Ahí estamos ampliando un poquito una toracotomía, que nos pueden quedar a veces un poco limitadas. Entonces, si colocan el fino quieto y notan que en cuanto a longitud, no a separación, en cuanto a longitud es un poco limitado, la estructura que tienen que trabajar está un poquito más en ventral o más en dorsal, y necesitan mejorar su exposición, pueden ampliarlo en ese mismo momento. Un punto clave es en la ampliación, cuando la realicen hacia ventral, recordar que cerca del esternón está la torácica interna, ¿bien? Entonces, puede ocurrir accidentalmente, al igual que con las esternotomías, de lesionar esa estructura vascular y bueno, pues una rama muy directa de la aorta y podemos tener una hemorragia muy severa. Este gráfico luego lo miran del Fossum, porque hoy me preguntaban los alumnos de la mañana, cuando se hace la síntesis del tórax. El primer punto es afrontar las costillas, ¿bien? Entonces fíjense que cómo están pasadas, como les mencioné hoy. Estas son hebras largas que ingresan vamos a dar cuenta que esto es craneal y esto es caudal, ¿bien? Entonces ingresan por craneal de la costilla craneal, ingresan al tórax, imagínense una línea punteada por aquí abajo, y emergen caudal a la costilla caudal, ¿bien? Y la vuelven a poner acá. Entonces, primero se pasan varias de estas. Yo realmente utilizo 3, 4 o 2, según el tamaño del paciente. Lo mismo pesa 800 gramos que 60 kilos. Entonces, una vez que las tienen todas prepasadas, luego lo que se hace es, el ayudante tracciona hacia craneal y hacia caudal, con algunas de ellas, para afrontar las costillas, aproximarlas,
y mientras tanto ustedes van ciñendo sus nudos tranquilos sin hacer fuerza. Bien, si tuvieran que hacer fuerza para aproximar la costilla con el nudo, lo más probable es que se rompa el material de sutura. Entonces, la clave es esa. Y otro de los puntos claves es cuando hagan la síntesis del tórax, el objetivo es afrontar, esto es como si estuvieran suturando una piel. ¿Usted cuál es el objetivo de la sutura? Es afrontar la línea de incisión. En este caso, si acá incidieron los músculos intercostales, la idea es afrontarlos. No hay que superponerlos y que esta costilla quede cerca de esta, no. Hay que respetar el espacio intercostal previo. Bien, o sea, aproximar las demás implicaría algo no fisiológico o no anatómicamente correcto y seguramente hasta puede generarle hasta más dolor al paciente. Bien. Bueno, esto que estamos viendo en gráficos está acá en fotos, pero a veces los gráficos son más fáciles para explicar. Acá ya fueron pasadas, entonces fíjense, este ingresa por craneal de la costilla craneal y emerge por caudal de la costilla caudal. Por eso tiene una forma de U. Aquí está. 1, 2, 3 tenemos. Fíjense que estamos traccionando, esta hacia adelante, esta hacia atrás. Como aproximamos acá, este espacio de la toracotomía se cerró, y ustedes ya pueden con la central realizar su nudo de cirujano para trabarlo bien y no tener que hacer fuerza mientras las otras dos se mantienen tensadas por el ayudante. Este es un ejemplo que hemos visto hoy de la costilla caudal. Si no la queremos rodear, la podemos perforar. Yo esto lo hago esporádicamente, no siempre. Ciertos pacientes que tal vez considero que pueden llegar a tener mucho dolor, que han sido cirugías de mucha extensión, bueno, tal vez consideramos hacer esto. Pasa que, bueno, tal vez aumente un poco el tiempo quirúrgico, uno capaz que está terminando la cirugía y se tiene que poner a hacer una perforación en la costilla. Obviamente, en caso de hacerlo, hay que usar protectores. Fíjense que estoy colocando esta valva metálica por debajo donde voy a perforar con esta clavija, porque podemos tener un accidente fatal si esto ingresa a cavidad. Pero bueno, es interesante que lo conozcan. Previo a la síntesis, siempre tuvo toracostomía, y acá pueden ver el ayudante, en este caso, fíjense las manos, la fuerza que está haciendo, cómo tracciona. Si ustedes miran estas manos, está haciendo fuerza. Y cómo tracciona para aproximar los espacios intercostales. Y como estamos haciendo acá, el anudado de esta hebra, sin hacer fuerza, la mano está mucho más relajada comparativamente, y vamos a confiar en la fuerza que ejerce aquí el ayudante para vencer la resistencia. En este caso están venciendo la resistencia, y también vamos a confiar en la fricción. En este caso usé un poliéster. Si utilizan nylon, recuerde que el nylon tiene bajo coeficiente de fricción. Entonces, un buen nudo lo da la fricción del material. Si tiene baja fricción, tiene que aumentar el número de seminudos, bueno, etcétera. Todo eso que ya están viendo en sus clases anteriores. Esto se lo conté hoy. A veces, cuando necesitamos más espacio, podemos seccionar una costilla abajo y rotarla temporalmente un tiempo, que es un poco esta foto, sí, es esto de aquí, de este caso. Este paciente tenía un tumor muy grande y por la toracotomía estándar no podíamos trabajar bien. Decidimos entonces disecar bien la costilla y ampliar la toracotomía. ¿Qué hicimos? Seccionamos ahí abajo la unión costocondral y la hicimos pivotear a esta costilla, temporalmente la dejamos aquí arriba, acá está la articulación costovertebral. Y pudimos trabajar en esa zona. Una vez que terminó la cirugía, se baja esa costilla, se vuelve a poner en posición mediante unos canales y un material de sutura o algún tipo de alambre de cerclage, según el tamaño del paciente, y se realiza la síntesis. Igual que como la mencionábamos hoy, igual la diferencia es que ustedes no pueden rodear la costilla que fue pivoteada. Entonces tienen que hacer en la costilla anterior y posterior a la costilla pivoteada, porque no aguantaría una tracción y la desituarían, ¿bien? O la luxarían, etc. Entonces se hacen canales ahí, para fijarla, y la tracción anterior y posterior a la pivoteada. Este es otro ejemplo de pivot costal que hice en un felino. En realidad,
No lo tenía pensado previamente, pero bueno, en el momento de la cirugía, muchas veces uno no piensa va a ser el pivot, muchas veces lo decide en el momento. Este gato tiene como particularidad, es un caso clínico que hoy lo comentaba, de que ya tiene puesto el tubo de toracotomía previo a la cirugía. Este paciente en realidad vino con una efusión pleural, respirando muy mal, se hizo una toracocentesis, se drenó quilo, se envió a hacer radiografías de control, con el tórax ya drenado, y se identificó esa masa que pueden ver ahí, que es un fibrosarcoma. Se le colocó un tubo de toracostomía, mientras tanto, para el manejo clínico del paciente, porque era mucho la colecta que tenía, y se decidió llevarlo a cirugía a resecar esta masa. Es una toracotomía anterior, esto estaba casi en el segundo espacio intercostal, con el miembro anterior era muy difícil trabajar ahí, entonces hizo una toracotomía un poquito anterior y se seccionó esa costilla y se la pivoteó para poder acceder a esa zona. Y pueden ver el área de trabajo, acá tenemos identificada en una arteria que ya iba, una de las ramas terminales de las que iba a salir la irrigación al miembro anterior derecho, entonces obviamente los reparos vasculares, etcétera, también nos sirven para identificar esto. Acá pueden ver el tumor, acá pueden ver la costilla pivoteada, que hacía mucha tracción, me acuerdo de este caso, y aquí abajo pueden ver la zona, ven, es más cartilaginoso, esta es la unión costocondral. En este caso, que es un felino, lo pasamos una sutura a través de aquí, hicimos una perforación y la fijamos con sutura directamente. Esto también lo van a ver en los libros, los que tienen de cabecera, recomendados por la cátedra. No me voy a detener mucho en esto, ahora lo vamos a ver más ejemplificado, con fotos. Pero puntualmente hay tablas que les permiten poder decidir por dónde ingresar y cuáles son los espacios recomendados según qué patología o estructura anatómica quieran abordar. Como les mencionaba hoy, el cuarto espacio intercostal es el más clásico, el izquierdo. Ahí abordamos, ya estuvimos viendo algunos ejemplos, el corazón, grandes vasos, saco pericárdico, y desde el punto de vista a nivel pulmonar, el lóbulo pulmonar apical, solamente la apical. Ya para diafragmáticos, deberíamos trabajar en sexto, séptimo, por ahí deberíamos andar. Otro ejemplo de abordaje, esto es un ductus, fíjense, una comunicación entre aorta y arteria pulmonar, un ductus de muy, muy importante tamaño. Este caso también es una aorta, pero la diferencia también es de anillos vasculares, como vimos hoy. La diferencia es que este animal tiene la aorta donde va, del lado izquierdo. De hecho, la estamos viendo muy bien. Pero el tema le hizo un anillo vascular contralateral. Envió una subclavia derecha aberrante. En este caso hubo que bloquearla. Entonces, la decisión de los abordajes es muy, muy importante en ese aspecto. Sobre todo, por ejemplo, en este caso, las patologías de anillos vasculares a veces nos pueden llegar a jugar una mala pasada al respecto. La valoración previa es fundamental. Hoy en día, por suerte, cada vez tenemos más métodos complementarios. Ya como veterinarios ya podemos tener de herramientas que antes eran muy impensadas, como puede ser una angiotomografía y poder pedir hacer una reconstrucción 3D. Entonces ustedes pueden ver en su computadora todo este árbol arterial y poder con el mouse mirarlo de adelante, de atrás, girarlo, etcétera, y en base a eso decir, bueno, voy a hacer esto, lo otro, voy a entrar por acá. Entonces, si, como hablaba hoy Ana, que decía, bueno, el tema de los tenedores responsables, cuánto nos acompañan y el quienes estén a cargo de las mascotas, cuáles sean sus posibilidades, es lo que también nos va a ayudar a nosotros a poder hacer ciertas cosas. Bueno, más imágenes de anillos vasculares. Esta es una toracotomía muy, muy pequeña. Este instrumento que ven acá, de ancho, de aquí a aquí, esto debe tener medio centímetro. Esto. Pues algo muy, muy pequeñito el instrumento. Entonces fíjense la magnificación que tiene. Esta es una patología de anillos vasculares en un cachorro. Fíjense que aquí también había una combinación de anillos. Es muy interesante para que, bueno, ya puedan ahí ver las variantes que hay como ejemplos. Pero todo esto que estamos viendo, desde la primera diapositiva decía cuarto espacio intercostal izquierdo, son todas por ese abordaje. Bueno, otra patología
Perdón, se me fue esto para adelante. Al final, me llamó la atención. Cuarto espacio izquierdo, lobectomía. Lóbulo apical, ahí pueden ver el tumor. Este es el margen de resección de tejido sano. Como se puede ver muy bien, la arteria pulmonar y la ligadura de las arterias pulmonares. Acá pueden ver toda la masa que se resecó. Entonces, si este hubiese sido un lóbulo diafragmático, nunca lo hubiésemos podido resolver por este espacio, a pesar que podemos llegar a estar a 2 espacios intercostales de diferencia. Esta es una imagen de esta misma cirugía en el momento de la sutura bronquial, cómo se realiza desde esta toracotomía. Fíjense el ancho de la valva, y con el arqueamiento ese que yo les mostré hoy, pueden ayudar a que esta sutura no la tenga que hacer en tanta profundidad. ¿Bien? Entonces, todo eso, todos esos pequeños puntos colaboran. Acá ven todos los instrumentos que les mostré en acción, los clamps, bulldog, bien, los otros clamps tangenciales, etc. Esta, bueno, es toracotomía también de cuarto espacio intercostal izquierdo para un tumor de neo de base, en este caso un quinodectoma. Ahí cercano a la aorta, y resecable, se sacó el saco pericárdico, entonces se hizo una pericardiectomía. Ahí se está elevando el corazón para sacar el pericardio del otro lado. Fíjense el tamaño de la masa. Este es el paciente que tuvimos que hacer el pivot costal. Ahí está. Si no, acá no se ve porque está tapado por estas compresas humedecidas, pero si a este paciente no se le hacía un pivotaje o una sección de costilla, era imposible tener este campo quirúrgico que ustedes están viendo acá. Bueno, es lo mismo, como el mismo abordaje, pero en este caso si abrimos el saco pericárdico y hacemos una carpa del pericardio, lo que podemos ver es cómo podemos acceder a estructuras intracardíacas, como son la cirugía de la arteria pulmonar, de la válvula mitral o del tracto de salida del ventrículo derecho, que son las zonas donde más patología puede haber para resolver quirúrgicamente por esta vía. Este es un paciente con ductus que tenía, el impacto del ductus generó no me sale el nombre, perdón, una dilatación, un aneurisma de la arteria pulmonar, importante dilatación. Luego, si nos vamos un poquito hacia adelante, en un espacio, fíjense cómo cambia, y bueno, del lado derecho podemos acceder en un tercer espacio antes de que la tráquea se bifurque, porque a la altura del cuarto, quinto espacio intercostal derecho, la tráquea se bifurca desde la región de la carina, donde salen los bronquiofuentes. Entonces, en esta zona del tercer espacio podemos acceder a la tráquea, al esófago, si hay algún cuerpo extraño no extraíble por vía endoscópica, a la vena cava craneal, que no hay una cirugía propiamente dicha de vena cava craneal, pero bueno, sí a un tumor mediastínico que esté desplazando o ubicado entre todos estos estructuras anatómicas. Fíjense como acá tenemos nervios, arterias reparadas temporalmente para tenerlos identificados. Esto es una cirugía de esófago, una síntesis luego de una cirugía. Esto es tercer espacio, pero del lado izquierdo. Vamos a ver un felino que tenía un tumor de timo, un timoma. Con toracotomía las paso un poquito rápido, ya estamos viendo, piel, subcutáneo, el músculo cutáneo, el dorsal ancho. En este caso, no recuerdo claramente, pero estamos con electrobisturí, podemos hacer una sección. El felino tiene musculatura mucho más noble comparada con el canino. Bueno, ahí estamos preparando y buscando el espacio intercostal, y ya hicimos la toracotomía, limitada, si ven es bastante limitada. Estamos usando un weight liner de separador, y acá vemos perfectamente la masa. Es una masa bien marcada.
Ahí estamos haciendo la disección. Bueno, esto tiene particularidades, los timomas son cirugías específicas, tiene su particularidad anatómica, a nivel vascular, etc. Pero bueno, estamos haciendo la disección. Fíjense que la hacemos con electrobisturí, estamos usando esa pinza que les mencioné hoy, que es poco traumática. Ahí está la pieza resecada. Una vez resecada la pieza, pueden ver el lóbulo pulmonar apical que estaba totalmente aplastado por esa masa. Ahí lo están empezando a reclutar los anestesiólogos. Hay zonas, esto que ven así, que parece hígado, se llama hepatización, es porque está el pulmón, ¿no? Está sin ventilar. No hay alvéolos abiertos. Y acá, fíjense cómo lo están ventilando. ¿Cómo? Con atelectasia, Tincho. Atelectasia, sí. Sí, parece un hígado, el color parece un hígado. Está totalmente sin ventilación. No, acá, pensé que no te salía la palabra, viste que a veces... No, estaba buscándole sinónimos. Fíjense acá cómo ya tiene el color normal, como lo están los anestesiólogos recuperándolo. Realmente esto hay que hacerlo en forma paulatina, no tiene sentido hacerlo de manera abrupta. Y acá hay identificadores vasculares que están seguramente ahí marcando el tronco braquicefálico para no lesionarlo. Bien, en este caso estamos del lado izquierdo. Bueno, en la aproximación ya de la costilla, síntesis, con todo esto ya lo estuvimos viendo, colocación de tubo de toracostomía, es todo repaso. Hoy al principio les mostré en la introducción que las toracotomías posteriores generalmente son octavo, noveno, rara vez 10, es muy poco el espacio. Estamos aquí en el ángulo este, es una toracotomía bastante amplia, fíjense. Y generalmente si trabajamos acá o podemos sacar un cuerpo extraño del esófago, o podamos a tratar a algún paciente que tiene quilotórax y hay que bloquearlo. Hice la salvedad de esta, que en el felino esa toracotomía la hacemos por el octavo espacio, pero del lado izquierdo, por una cuestión de anatomía. Y tal vez algún tumor mediastínico o quiste, sería lo clásico. Puede haber alguna otra patología, pero lo clásico es eso. Bueno, acá pueden ver una, de noveno espacio, perdón. Fíjense el tamaño de nuestra mano y la toracotomía. Intentamos hacer, como les dije, miniaturizarla lo máximo posible. Hay una definición que es toracotomía oligotraumática, que es aquella en la que no ingresa la mano del cirujano a la cavidad. Esto sería un ejemplo. Ahí estamos ya preparando todo para ingresar. Estamos haciendo una esofagotomía en un cuerpo extraño, no extraíble por vía endoscópica. Recuerden que siempre la primera indicación es endoscopía. Y ahí estamos trabajando, haciendo una extracción, la síntesis, el lavado del área, es una cirugía contaminada. Fíjense que ponemos campos humedecidos para aislar y no contaminar el tórax. Esto también es en esa área. La diferencia es que acá la pleura no es transparente. La ven, se nota que está blanca, no la pueden palpar, pero esto estaba engrosada, más rígida, y el motivo era porque estaba con una pleuritis a causa de quilotórax, una irritación química. Entonces, este abordaje muchas veces hacemos para bloqueo de conducto torácico. En este caso es una técnica que se llama in-block, que se va junto el torácico con la ácidos en conjunto. Y este caso también es un bloqueo de conducto con una pericardiectomía concomitante. En el octavo espacio no podemos hacer una pericardiectomía subtotal. Sí, tal vez se podría ingresar con instrumentos toracoscópicos de bioasistencia y hacer una buena ventana o algo más amplio, pero bueno, en este caso tiene una bitoracotomía, que también está descrita. Les mencionaba que en el quinto espacio tenemos la bifurcación de la tráquea del lado derecho, y ahí sí aparece la aurícula derecha, que es una zona de asentamiento de una patología muy particular, que son los hemangiosarcomas, de apéndice derecho.
y bueno, requieren, cuando se intentan resecar, un abordaje por esta vía. También podemos hacer pericardectomías de este lado, ¿eh? Pulmón, obviamente, de ambos sitios, y están las venas cavas, las venas ácidos, porque todo el drenaje llega a esa zona hacia el atrio. A veces hay patologías de linfonodulos traqueobronquiales que pueden requerir resección y o biopsia. ¿Bien? Los linfonodos traqueobronquiales también se podrían biopsiar por medio de mediastinoscopías, ingresando con cámaras desde el cuello, siguiendo la tráquea hacia el mediastino. Hay que disponer de la tecnología y de la experiencia y pericia para hacerlo, pero si no por este abordaje también se puede acceder. Y les resalto esófago nuevamente, porque el esófago es de ya. Lo podemos encontrar en craneal, en caudal y en la zona media también. Pero el tema es que si toca un cuerpo extraño esofágico de resolución quirúrgica, recordar que en caso de estar a esta altura hay que hacerlo del lado derecho, porque del lado izquierdo vamos a tener la aorta. Bien, nunca me tocó un cuerpo extraño esofágico que requiera cirugía y que el paciente tuviese un arco aórtico derecho y que lo tengamos que abordar por el lado izquierdo. Los que vemos de esófago relacionados son los que mostré hoy de anillos vasculares. Bueno, la visión anatómica, esto es post-mortem, pero es muy buena para ejemplificar la anatomía. Las venas cavas, venas pulmonares, todo el área de atrio derecho. Bien, saco pericárdico, ventrículo, el área pulmonar, y por arriba y detrás de esto está el esófago. Bien, en esa zona es donde discurriría el esófago si tuviésemos que abordar. Ahí está, el atrio derecho, como se ve en una toracotomía en este espacio. Este es un paciente que requiere una pericardectomía. Bien, ahí se ve bien la vena cava craneal. Y ahí está una vez resecado el pericardio. Fíjense que se ve más distendida la vena cava previamente y a posterior como está más desinsuflada por el hecho de haber liberado la constricción que le generaba el saco pericardio. La toracotomía finalizada. Bueno, no sé si hay preguntas hasta este punto, porque ya luego vemos esto de esternotomía y bueno, la etapa final. Sí, ahí te voy leyendo más. Cuando se sutura por caudal de la costilla caudal, ¿qué cuidados hay que tener en el paquete vasculonervioso? Bárbaro. Bien, cuando van a ingresar una aguja en la cara caudal de la costilla, el recaudo que hay que tener es no ingresar con la aguja pegado a la cara caudal de la costilla. Hay que ir unos milímetros más atrás, porque ahí tiene un doble riesgo. O, uno, atrapar el nervio y generar dolor marcado en el postoperatorio, y dos, perforar la arteria intercostal y generar sangrado, que de hecho ayer me pasó. O sea, evidentemente son cosas que pueden pasar. Eso, si llega a suceder, lo que hacen es retiran la aguja y con una gasa comprimen digitalmente, algunos minutos. Estuve viendo su clase de hemostasia, así que eso lo saben también, y tiende a ceder con la presión esa, pero bueno, la idea es evitarlo, ¿no? Y luego, que yo olvidé de mencionárselos, porque me lo preguntaron también, tienen que hacer la síntesis de los planos de manera inversa como ingresaron. La pleura no se sutura, los intercostales no se suturan, y lo que sí van a suturar van a ser serrato, el escaleno si lo seccionaron, el dorsal ancho y el músculo cutáneo. Pueden utilizar un material absorbible, como puede ser el Vicryl, que es muy bueno para esta síntesis. Pueden usar nylon monofilamento también. Yo prefiero un patrón de sutura continuo, ir haciendo plano por plano, patrones de suturas continuos. Bien, y luego subcutáneo y piel de ella. ¿Cómo se sutura la pleura o cómo se vuelve a hacer que haya presión negativa y el paciente pueda volver a ventilar por sí solo? Bárbaro. Bueno, ahí les dije, la pleura no la suturamos. Con respecto a la presión negativa, lo habíamos dicho hoy en el ejemplo del tubo. Cuando realizan la síntesis de la pared,
desde el tubo de toracotomía, hay una llave de 3 vías que lo van a ver luego en drenajes, se drena el aire para restablecer la presión negativa. Bien, retirar el neumotórax que hemos generado nosotros. Y una vez que negativizó, y los anestesiólogos comienzan a finalizar la cirugía y empiezan a superficializar la anestesia, el paciente reasume su ventilación espontánea. Esa es la forma en que lo hacemos. En caso de hacer una toracotomía en un equino o un bovino, ¿con qué se seccionarían las costillas para hacer la sutura? ¿Cómo es? ¿Qué decía de las costillas? En caso de hacer una toracotomía en un equino o en un bovino, ¿con qué se traccionarían las costillas para hacer la sutura? Bien, realmente no tengo experiencia. He leído, pues siempre me interesó en algún momento poder hacer alguna cirugía en el tórax de un caballo, pero la verdad que no he tenido la oportunidad aún. Pero buscando he encontrado que alguna vez está descrito que se ha operado en un caballo de ductus, o trillos, ¿no? La síntesis, por lo que vi, es estándar, similar a lo que vimos. Lo que hay que incrementar es el calibre del material, ¿bien? Pero no tengo la experiencia para decir en equino se utiliza esto. Te puedo inferirlo, pero no lo tengo de mi experiencia para transmitírtelo de manera adecuada. ¿Te puedo decir algo, Martín? Sí, por favor. En el bovino, si bien no es muy rutinario esta patología, es muy limitada, algún cuerpo extraño cuando comen papas y hay una obstrucción esofágica, que puede ser, o algo así, es muy raro. Si no, se puede mencionar la pericardiectomía traumática, pero bueno, ya es más limitada cuando comen alambres y Es verdad. del rumen pasa al pericardio, pero bueno, muchas veces se hace otro tipo de abordaje. Pero lo que limita en un bovino grande es la retracción del intercostal. Entonces, si bien se puede usar el finoquieto, como ustedes ven en la foto, hay finoquietos grandes, pero muchas veces es muy limitado el espacio. Entonces, lo que se hace en esa circunstancia es una técnica de libro sobre la costilla, que es una extracción de la costilla totalmente. Se aborda directamente la costilla elegida, se hace una incisión en el periósteo, se despega todo el periósteo externo e interno. El interno hay un instrumento especial, que es un elevador del periósteo, o legra también muchas veces, se va despegando con sumo cuidado, o muchas veces hasta la sonda canalada. Es muy, la sonda canalada, la parte donde se agarra con la mano, que es una especie de flor, bueno, se va despegando el periósteo, y una vez que está bien despegado el periósteo interno, ahí se hace una costectomía dorsal y ventral. Y se aborda entonces incidiendo ese periósteo y por debajo la pleura. Y en la síntesis se sutura el periósteo, ¿no? Lo que más se puede aproximar, y no forma una costilla nueva, sino que hace una especie de fibrosis o una especie de callo posterior. No se vuelve a reimplantar esa costilla. Eso, Hugo, Entonces, sería para la pericarditis traumática, sí, sería la y abordaje. a veces sí. Yo hace muchos años que no hago esto, seamos al principio de mi carrera de cirugía, pero en esa época venían muchos casos de pericarditis. Ahora realmente no sé si existe. Como toda la alimentación es a base de balanceados en los tambos, antes les tiraban los fardos y dentro de los fardos venía el alambre y bueno, ahí venía
el inconveniente. Claro. Entonces venían con una colecta purulenta en pericardio. Pero ahí se hacía nada más que un drenaje con una incisión muy pequeña, se hacía el drenaje y nada más. Claro. Al no tener complicaciones con el neumotórax, ni el caballo, ni el bovino, no, y bueno, si sobrellevaba bien la infección, salían adelante. Muy bueno. Pero bueno, lo que puedo aportar es eso. Muy bueno, muy bueno. No tengo acá la figura de esa técnica para que lo entiendan. Si alguno no entendió, luego busco una foto. Creo que yo la tengo en una de las presentaciones cuando daba esta clase. La busco y se las muestro. Porque en los libros de pequeños animales no está. No está. O hace mucho que salió y bueno. Sí, creo que los humanos también, esa técnica me parece, vos lo En comentás, humano sí, pero sacar la bueno, boquita y entrar a través del periósteo, pero yo la verdad pero que no la hice nunca en pequeños, la verdad que no la conozco. nosotros la practicábamos mucho, sí. Muy bueno. Y bueno, es una técnica buena porque es delicada para hacer, ¿no? Como manualidad en cadáveres lo hacíamos mucho también en los prácticos, que antes eran diferentes a los de ahora, ¿no? Y bueno, pasa, era una patología requerida, ¿viste? Sí, Claro. así que bueno, pero si no se puede dilatar, muchas veces se puede dilatar con ese fino quieto enorme que mostró Martín, si es un ternero, bueno, es mucho más conveniente no sacar la costilla, por supuesto. Claro. Bueno, yo Ahora todo eso en equinos y demás se hace todo por vía laparoscópica, seguro. por vía toracoscópica, mejor dicho, ¿no? Sí, de mínima invasión. Así que bueno, lo voy a buscar, si tengo se los muestro ahora. Bárbaro. Bueno, continuar nomás, no quiero, Bueno. era para agregar algo. No, genial, genial. Bueno, sigo con Bueno, las consultas. sí, dale, dale. Así después hacemos esta anatomía y ya. Mayra creo que no entiende bien el concepto de cavidad pleural, porque o sea, Sí. te hizo la pregunta sobre cómo se sutura la pleura y cómo se vuelve a hacer para obtener presión negativa, vos le contestaste Sí, y tal vez. consulta, pero ¿qué pasa con la cavidad pleural y el líquido pleural? No entiendo. En realidad no es una cavidad pleural, si lo dije así, Claro, está mal utilizado el término, es un espacio pleural. Y es un espacio, a veces lo llamamos como virtual, porque las dos láminas de la pleura parietal y visceral se frotan entre sí y están lubricadas por ese líquido. Entonces, eso rápidamente al nosotros drenar con el tubo de toracostomía y restituir esa presión negativa, vuelven a posición normal y vuelven a funcionar como previamente. Por eso es importante la síntesis correcta y hermética de todos los planos de la pared para que no haya fuga aérea y perder ese efecto que estamos deseando. Pero no es un espacio, ¿no? O sea, no es una cavidad, perdón, es un espacio casi virtual porque es ínfimo. sí, dice que ahí ya le quedó claro. Claro, eso es por ahí con lo que estaba confundida. Y por ahora creo que no hay más consultas. Bueno, entonces, como les habíamos mencionado hoy, habitualmente hacemos toracotomías. Yo diría que en el 95% de los casos. Pero la esternotomía es una gran herramienta que no hay que usarla cuando es necesario, pero sí hay que usarla cuando es necesaria y no dejar de usarla por decir, no le voy a hacer una esternotomía. No sucede nada, si hay que hacerla, se realiza. ¿Bien? Principalmente, aunque puede haber un montón de ejemplos, por lo menos en lo que más lo utilizamos es cuando hay masas en cavidad torácica, ya sean pulmonares o mediastínicas, que ya vemos que a través de una toracotomía estándar, una toracotomía con resección costal, una toracotomía con pivot costal, no nos va a alcanzar el espacio para trabajar de manera adecuada, hacemos secciones de esternón. Nunca seccionamos el esternón de forma completa, siempre
hacemos luego de la parte posterior hacia craneal o viceversa, y la longitud puede variar un 60, 70, 80%, lo que requiera para poder trabajar en la patología que tenemos. Pero intentamos no seccionarlo por completo porque luego eso va a generar un movimiento aserrado, hacia adelante y hacia atrás, entre las dos hemiesternones que generamos toda la sección, y puede dificultar la cicatrización, podemos tener incidencias de mediastinitis, etcétera, sangrados. Entonces ese es uno de los puntos importantes a tener en cuenta. Otro de los puntos es que a los laterales del esternón discurre la torácica interna, que hoy se la mencioné cuando hacíamos la amplitud de la toracotomía hacia ventral, que la podemos lesionar. En este caso debemos seccionar bien por central para tener cuidado de no lesionarlo. Igual está al costado, que habría que hacer una esternotomía muy desprolija para lesionarlos, pero es un punto a tener en cuenta. Acá pueden ver el inicio de una esternotomía, hay un montón de Halsted. ¿Qué pasa aquí? Tenemos los músculos, los pectorales, y hay muchos vasos perforantes que vemos acá. Simplemente usamos electrocoagulación y hemostasia, a través de pinzamiento y ligadura de todos esos vasos. Hay que hacer una muy buena hemostasia antes de seccionar el esternón. Ahí lo estamos seccionando. Fíjense que tenemos como punto de partida el cifoides. Lo hemos disecado bien con el electro, hemos marcado la parte central, pusimos una valva metálica protectora, y ahí vamos avanzando, e intentamos que el corte sea hacia ventral, pero un poquito oblicuo hacia craneal también, para no lesionar. Lo del dolor, como dije hoy, lo pueden hablar con Ana, a ver cuál es su opinión. Yo he visto algunos trabajos que los estándares de dolor no es mucho mayor que de las toracotomías. Pero bueno, y de hecho cuando hemos hecho esternotomías en pacientes que lo han requerido, no me pareció que fuese la mayor complicación postquirúrgica. Hoy en día, con el avance que hay en la anestesiología, con el manejo de la especialidad de manejo del dolor, hay un montón de herramientas farmacológicas para poder hacer esto con una razonable margen de soporte en la analgesia. Así que no es algo que nos haría dudar, decir hacer esto o no. Ahí está ya preparada. Esto es un abordaje combinado con abdomen porque hay una patología mixta, pero cuando hacen la sección acá pueden tener sangrado también. Recuerden de su clase de hemostasia, las variantes que hay. A veces quemamos un poco con electro esta zona y también usamos, dentro de los biológicos, cera ósea. Con cera ósea se puede frotar de ambos lados y con eso ayudar a detener el sangrado. Ahí está estamos abriendo también el diafragma porque era una masa muy grande. Ahora vamos a ver, lo que me interesa, por eso puse esto para no olvidarnos, y para ustedes sobre todo, que uno de los mayores beneficios que tiene la esternotomía es muy similar a la laparotomía mediana, que permite explorar todo, en este caso, todo el tórax, ambos hemisórax. Entonces, cuando hay que hacer una exploración torácica, que generalmente lo hacemos cuando hay fugas aéreas en pacientes con patologías de bullas pulmonares, neumotórax de atención, esta esternotomía es una herramienta muy importante, porque a veces tenemos que hacer lobectomías múltiples. Entonces, bueno, es creo que la mejor decisión para esos pacientes. Bueno, acá se puede ver imágenes de esta esternotomía. Ven acá, y este paciente tenía una masa de este tamaño. Fíjense, estos son nuestras manos, el tamaño de esta masa. Esto es imposible poder retirarlo a través de una toracotomía, a pesar de todas las variantes de ampliaciones que hemos mencionado. Acá se puede ver el corazón, el lóbulo pulmonar diafragmático. Esta es otra, una esternotomía muy amplia en un felino, en el que sacamos un timoma. Este paciente, perdón, que no les dije, este paciente tenía dioctofima renal. Le había afectado un riñón y un dioctofima había migrado a tórax y se había formado un quiste. Este trabajo recuerdo que lo presentamos en un congreso, pues es algo realmente atípico, son cosas atípicas. Este caso es un felino que tenía un timoma. Hoy hablamos de timoma, le mostré un felino, un timoma pequeñito, que lo operamos por tercer espacio intercostal izquierdo, fíjense
el masivo timoma que tenía, que ocupaba más del 50-60% de la cavidad torácica, tenía todo comprimido, y bueno, se requirió abordarlo obviamente por esternotomía, no había alternativa. Y uso esta foto siempre como ejemplo, porque como se ve de arriba bien panorámica, cómo se pueden ver todas las estructuras torácicas por una esternotomía. Esa a veces es un poco compleja para las lobectomías pulmonares, porque nos quedan algunas estructuras del hilio pulmonar un poco muy abajo, ¿no? Sobre todo la parte de las arterias pulmonares. Pero bueno, en algunos casos hemos hecho lobectomías también por esa vía de masas pulmonares muy grandes. Pero bueno, pueden ver el acceso a todas las estructuras, ¿bien? La parte venosa, la parte pulmonar, las venas pulmonares que se ven desde esta cara ventral, el miocardio, la parte de tráquea, esófago, bueno. Esta es otra esternotomía, como les decía hoy, que a veces en espacios anteriores, primero, segundo, no hacemos toracotomías ahí, porque están los miembros anteriores. Entonces, ahí a veces hacemos la cervicoesternotomía, como este caso para un paciente que tenía una masa muy, muy anterior. Entonces, en este caso se combina la parte, fíjense que acá es la parte del cuello y estas son esternebras. Seccionamos 1, 2, 3, 4 esternebras. Fíjense que acá no usamos cera ósea, como está sangrando un poco esa esternebra seccionada. Pero la sección está bien, bien central, se ven muy bien los cuerpos de las esternebras. Este es otro caso, ya para ir finalizando, en que a pesar de una esternotomía podemos llegar a quedarnos cortos y necesitamos más aún. Y un paciente, un PAC con un tumor pulmonar benigno por suerte para él, pero por mala suerte para nosotros, gigante. Y que no había forma de ese paciente, aparte de tórax en tonel, poder abordarlo por una toracotomía. Se decidió hacer una esternotomía, fue una esternotomía bastante ampliada. Fíjense, ahí hay como ya se hizo bien la hemostasia de la zona. Fíjense el ángulo de la sierra, la tenemos en 45 grados, esto sería 90, está en 45. Y aquí hay algo metálico que pusimos, no recuerdo qué es, pero bueno, para ir protegiendo las estructuras que no pasarnos con la sierra y lesionar. Está muy gráfica la foto, la verdad que se ve muy bien. Ahí estamos haciendo un poco de electrocoagulación y ahí se ven las esternebras. Seguramente hemos pasado cera ósea y acá estamos coagulando tejidos. Una vez hecha la esternotomía y puesto el fino quieto, ahí estamos todos como dándonos cuenta que a pesar del abordaje tampoco íbamos a poder. En este caso se hizo una variante, que es cuando se combina la esternotomía con toracotomía. Entonces se decidió combinar esta esternotomía con una toracotomía de un lado. ¿Bien? Entonces seccionamos este lado para hacerla, que era hacia donde teníamos que ir, que nos permitía llegar al hilio pulmonar, como yo les decía hoy. ¿Cómo hacíamos para llegar a la arteria pulmonar de este paciente, que estaba en dorsal y nosotros estábamos en ventral? Entonces se seccionó la esternebra, se identificó y se ligó la arteria torácica interna y se amplió con una toracotomía. Entonces sería una esternotoracotomía. Es un abordaje muy poco habitual, pero es una herramienta que puede permitir transformar a un paciente que decir no se puede hacer nada a tener esta última oportunidad. Y bueno, con la ayuda, estamos con el doctor Bachar, está el doctor Pereda, entre los tres, poniendo entre 6 manos, pudiendo separar todo eso para poder acceder al hilio, que estaba muy profundo. Y bueno, para finalizar, estuvimos hablando durante toda la clase de que, bueno, la tendencia es ir hacia la mínima invasión, ustedes ya lo saben. En el futuro, posiblemente el 70% de todas estas cirugías se van a hacer de forma cerrada absoluta, y algunas requerirán todavía siguiéndose hacer de forma abierta. Esta es una de las primeras fotos de cuando se empezaron a achicar las toracotomías y a colocar cámaras toracoscópicas para hacer lo que se llama BATS, que es la cirugía torácica videoasistida, que es algo que es muy interesante para desarrollar también. De hecho, se usa mucho en pediatría. Pequeños abordajes, pero con videoasistencia, que permite a veces maniobras clásicas y maniobras videoasistidas, y de esta forma bajar un poco la agresión hacia el paciente.
finalizadas estas cirugías BATS, lo que logramos es disminuir el tamaño del abordaje, una única incisión de abordaje, más pequeña, menor distracción con el separador costal, fíjese la poca distracción, el fino quieto está en la penita, la cremallera estirada, la disección y manipulación tisular es mínima, y donde se ingresó la cámara se utiliza para ingresar el tubo de toracostomía. Y para finalizar esta imagen de mediastinoscopía, que les dije hoy, a veces para estadificar patologías traqueobronquiales, linfonodos traqueobronquiales, incisiones cérvico en la entrada, en el inlet torácico, hasta la tráquea, se ingresa con la cámara toracoscópica y se puede ingresar, en este caso fue para diagnosticar un tumor tiroideo ectópico, pero también nos puede llegar a servir con el avance del entrenamiento a poder llegar a la carina bronquial y aprender a disecar y hacer linfadenectomías por esta vía. Así que bueno, eso era todo. Quedo ahí atento si hay alguna pregunta más. Una sola, Martín, que dice, profe, ¿cuándo se retira el drenaje después de la cirugía? Bueno, yo se lo comento, igual ustedes eso, Ana, después lo ven Sí, lo ven en la clase de drenajes, eso. Igual. Bien, igual en cirugía torácica, en líneas generales, el drenaje lo retiramos cuando el paciente deja de producir. O sea, nosotros llamamos débito, que es a la producción de aire o líquido. Generalmente el tubo de toracostomía, como cuerpo extraño, produce 1 o 2 mililitros por kilo por día de líquido serosanguinolento, es normal. En el 90 y pico % de las toracotomías que hacemos, a las 24 horas estamos retirando el tubo. Hay ciertas patologías que lo pueden requerir más tiempo, pero no hay un estándar de horas. El estándar es que no haya producción de máximos volúmenes de aire y que no haya ya un sangrado u otro tipo de complicación. ¿Puedo agregar algo? ¿Puedo agregar algo, Martín? ¿Me escuchás? Sí, Hugo, te estamos escuchando. Ah, bien. Sí, sí. No, sobre el último caso... mis hijos de la escuela. Se notó. Hacer los deberes. Sobre el último caso que mostró Martín, que es muy interesante, recordá que hicimos una toma de muestra de ese tumor, que era un Golden Retriever, me acuerdo. ¿El tiroideo ectópico? ¿Cómo? ¿El tiroideo ectópico? Sí, sí. Un bretón, Hugo, era, un bretón. Una bretona grande, ¿viste? Y no le quisimos hacer la toracotomía y dijimos, vamos a entrar por el mediastino. Sí, hicimos esta técnica que es muy interesante porque el paciente se recuperó inmediatamente de la técnica y se fue a su casa caminando, ningún problema. Lo que hubiera sido una toracotomía, una colocación de drenaje en tórax, una internación de 24 48 horas, y bueno... No, y aparte, Hugo, lo bueno de eso, que no se tocó la pleura, se pudo hacer... Sí, claro, se respetó la pleura, entonces no hubo que poner tubo de drenajes, se tomó la muestra y nada más, se cerró el tejido blando ahí en tráquea y fue suficiente. Sí. Esa es muchas veces la comparación entre una abierta y una de mínima invasión. Claro. Sí, hay que tener más casos esos de mediastino. La verdad que estuvo muy... Sí. Bueno, tengo la foto de la toracotomía de resección costal. Si quieren se las muestro para que les quede claro cómo era lo que estaba mencionando, que en el aire es medio difícil de expresarlo. Si hay alguna otra pregunta para Martín. Sí, hay otra pregunta, pero podés explicarla si querés antes de esa, porque justo un chico está preguntando si se puede repetir lo de pivot de la costilla. Bueno, este es el paso anterior a la salida de la técnica de pivot. ¿Querés que te pase? Sí, pasámela, sí, o que Martín explique la de pivot con la foto, ya que la tiene cargada ahí. Bueno, y de paso hay un chico, para que vayan pensando si quieren... Hay un chico que pregunta, ¿en grandes animales también se usa la estornotomía? No lo sé, honestamente. No, sí, es una pregunta. Como usar se puede usar, pero es muy difícil
es muy difícil cerrar un tórax, un esternón de un bovino o de un equino. Ya te digo, todo eso ahora con la llegada de la toracoscopía se maneja por vía toracoscópica, ya sea diagnóstica o muchas veces terapéutica, depende de lo que, o asistida, ¿no? Porque a veces se hacen cirugías con mano asistida, en mínima invasión. Es decir, que vos observás a través de la cámara y los instrumentos laparoscópicos o toracoscópicos y podés introducir por un dispositivo que es como una bolsa, tu mano, enguantada, por supuesto, ¿no? Siguiendo todas las reglas de asepsia, para sostener, por ejemplo, como decía Martín, esa masa tumoral que nosotros colaborábamos entre dos personas para lateralizarla. Entonces, se hacen esas técnicas de asistencia. Bueno, explícate lo de... ¿Se ve lo del pivote ahí? Yo no lo veo. ¿Está la foto? No. Me parece que te fuiste. No lo veo, Martín. Te Es como fuiste si hubiese cerrado tu presentación. Sí, volvete a presentar. No sé, chiqui, ¿qué me pasó acá? Es como si ya no estuvieses compartiendo. Sí, no, pero acá puse compartir y me abrió, pero no me lo... A ver si podemos... Tener un poco de paciencia. No sé, che, ¿por qué? A ver. Porque pongo compartir, igual que hoy, pero no me accede a los archivos. Desconozco.